Sí, bueno, soy Paco Mirabete del despacho de Arquitectura Mano de Santo, junto con Ana Gil y Paco García, pues llevamos casi ya más de 10 años tratando de realizar proyectos de calidad, tanto vivienda unifamiliar como obra pública. Llevamos pues una trayectoria donde le damos mucha importancia al diseño, a cuidar los proyectos, más que proyectos de volumen, nos interesa mucho más la calidad, dando importancia al usuario, ¿no? O sea, el cliente para nosotros es una parte muy importante del proyecto. Ahora empezamos a tener proyectos de mayor volumen, vamos a empezar ahora 2 colegios, y un poco queremos trasladar también esa filosofía del proyecto cuidado, de lo que puede ser una vivienda unifamiliar, a un proyecto más amplio como puede ser un colegio, un proyecto docente, ¿no? Hemos terminado uno ahora y ahora a partir de octubre empezamos el segundo, ¿no? Son 2 proyectos que nos ilusionan bastante, sobre todo por este cambio de volumen, ¿no? de escala en nuestro trabajo, con la misma ilusión y con el mismo cuidado con el que hacemos unos tipos de vivienda de una escala, bueno, que últimamente viviendas hay pequeñas y viviendas grandes también, pero vamos, con este cuidado sí que es lo que queremos trasladar a este tipo de escala, ¿no? Sí, bueno, primero agradeceros la invitación. Os conocemos y participamos con vosotros ya unos años y nos parece pues bueno, nos parece una oportunidad fantástica de concentrar y sobre todo de vernos, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, los industriales ya se cuidan ellos de vez en cuando llamarte y venir al despacho, pero bueno, una sesión así donde se junta por un lado pues arquitectos y compañeros, todos de prestigio, también con proveedores y también de mucha calidad, pues yo creo que lo que hace es pues bueno, crea una atmósfera donde a lo mejor pues suceden cosas que en tu despacho, que estás muy focalizado en un proyecto concreto, pues no sale, ¿no? Entonces son, aparte de risas que nunca faltan y un buen ambiente, son jornadas realmente interesantes y amenas, ¿eh? Pero gracias por invitarme.